Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Una pequeña nota antes de empezar este episodio. Este es el último capítulo de esta temporada. La segunda ya está en proceso y si les gustaría ser parte de ella, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. En esta conversación con Mateo me divertí tanto, no me esperaba nada de lo que pasó. Hasta llegó la policía. Pido perdón si alguna risa les ensordece. Disfruten. Hola Mate, ¿cómo estás? Nati, bien, ¿y vos? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, qué bueno verte. Lo mismo digo. Me da un poquito de envidia verte. ¿En qué ciudad estás? Ahorita estoy en Manizales. Ah, bueno. No, bueno, como no Pues conozco Manizales, no me da envidia. no te da tanta envidia. Igual no creo que te dé mucha envidia porque ha estado muy gris y muy lluvioso estos días. Entonces, nada que envidiar. Está bien, por aquí ya está llegando la primavera más bella. Bueno, Mateo, tú trajiste Bueno, Natalia, una historia para mí hoy. no se imagina la historia que yo le tengo. Me has hablado tanto de la historia que me vas a contar hoy que yo es que Pero no, es que no, no veo la hora, no, no veo la hora, soltala. no es que comencemos de una vez. Mira, todo comenzó por allá en 1998. ¿Cuándo naciste? No, mentiras, ¿cómo empezamos? Arranque. La empiezo a cantar así como así. Bueno, resulta que por allá en 2021, sí, justo el año después de la pandemia, en donde en Medellín estaban haciendo como estos cierres de fines de semana. Yo no sé si te acordás que tenían esta media como que a las 7 de la noche el viernes había toque de queda hasta el lunes en la mañana. Sí. Entonces que uno se tenía que quedar en la casa. Entonces ese era como el momento histórico colombiano en el que estábamos. Entonces recuerdo que eso fue como un domingo, sí. Fue un domingo que yo estaba leyendo una cosa que tenía para la universidad. Entonces Ujú. era un texto teórico muy largo. Estabas eh, estudiando música. en ese ya estaba estudiando solo literatura. Ok. Entonces tenía un texto de Riquer, me acuerdo, que era para la clase de hermenéutica, que era el lunes a las 12 del mediodía, virtual, bueno, todo un rollo. Y tenía que leer ese texto que era más o menos largo, lo había empezado por la tardecita y me había quedado leyendo pues después de la comida, después de la cena, hasta muy tarde. Yo digo que por ahí hasta la 1, como Ujú. que acabé de leer eso. Y yo generalmente tenía como la costumbre de leer por la noche, o sea, siempre para mí leer por la noche había sido como el espacio más adecuado porque había mucho silencio, porque ya nadie estaba Claro. molestando, porque me escribían poco pues por WhatsApp, bueno. Ujú. Y leía pues como las cosas de la universidad. Entonces esa noche yo terminé y bueno, no normal, me acosté a dormir, toda la cosa, me organicé. Cuando yo no podía dormirme, pues Ay, simplemente ay, ay. empecé a dar vueltas en la cama, parce. Toda la noche. a- Así, sí, pues como que una horita para mí normal. Como que ya yo miré el reloj 3 de la mañana y yo, como, "Vea, ¿por qué no me he podido dormir?" Entonces, como que ya ahí me empecé a preocupar. Cuando por allá como a las 4 de la mañana, yo en ese entonces vivía en un edificio que al frente, en Envigado, que al frente queda el parqueadero de buses Ujú. de Rosellón. Y como a las 4 parce, ya empezaron pues a la gente a llegar, a prender los buses. O sea, como que yo sentía que la gente ya estaba iniciando su día y yo, Y vos no parce, habías pero dormido nada. yo no me puedo dormir, pero ¿qué está pasando? Entonces ya empecé como a desesperarme y yo dije, bueno, voy a ponerme a escuchar algo, no sé. Entonces puse, no me acuerdo, como música clásica, alguna cosa. Y bueno, nada. Puse un podcast de Radio Ambulante, me acuerdo que era un episodio, parce, en el que estaban hablando como de ¿qué era? De la Mara Salvatruche y No, pero una ¿cómo vas a como, poner eso para dormir parce, también? eso puse la de pena. Y entonces lo puse y parce, se acabó ese episodio y nada que me dormía, yo ya Ay, desesperado. O no. sea, estaba demasiado, demasiado mal porque era la primera vez en la vida que me pasaba eso y yo,
ay, que pero ¿por qué no he podido? Pero además de un Me, momentico, porque a veces uno ha tenido como, o a mí me ha pasado que he tenido como noches de insomnio en los que hay un sueño ahí que viene y va por raticos, sí, pero sí, ni un momentico. no, nada, o sea, totalmente activo, o sea, como que la Uy, mente ahí no. trabajando. Yo, puta, pero ¿por qué? Entonces yo me acuerdo que me metí a la ducha como que lloré del desespero, Ujú, pues como que intentando calmarme, regulándome. Y después de esa ducha, como que me acosté y me pude quedar dormido, pero eran como las 6 de la mañana, o sea, ujú. ay, ya estaba saliendo el sol, una cosa pues tenaz y yo, no, no, no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, ese día como que obviamente estaba muy zombie, no Obvio. hice, pues fui a la clase, pero no sirvió de nada la lectura, no, y no hice nada, todo Nada. mal. Y entonces lo que ocurrió fue que, claro, como que yo tenía el susto, como, ¿será que esta noche sí voy a dormir o no? Claro, ya estaba todo azarado. Ay, no, qué Parce, incomodidad. horrible, horrible. Entonces yo, "Uy, puta, ¿será que esta noche sí? No, 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 vamos, que sí, no sé qué". Como que organicé todo, me acosté. Es más, y cometí algo que yo ahorita en perspectiva veo como un error, porque entonces me acosté más temprano esa noche. Pues yo Pero estaba ¿por qué te cansado del parece un día, error? parce, porque claro, mi cuerpo sí estaba cansado, pero igual tampoco era como que estaba acostumbrado a acostarse temprano. Mm. Entonces yo a las 11 de la noche como que ya organicé todo, no, voy a dormir súper bien. Claro, yo empecé otra vez a dar A las vueltas 11, espérate, a las 11 de la noche para vos es acostarse temprano. así. Sí, sí. Ok, ok, ok. Entonces yo empecé otra vez a dar vueltas, claro, y como que ya más preocupado empecé a ver la hora, yo 11 Pero hay, 12 baby, en retrospectiva, ese es el error, ver la hora. Cuando uno no puede así, dormir, es jamás, lo mira, peor. jamás mirar la hora, porque eso solo lo Total. angustia a uno más. Total, y uno empieza a hacer cuentas como de que, Sí, bueno, si me duermo ya, sí, duermo sí, sí, 6 horas, no, no. total. Es terrible. Y entonces, claro, yo llego como pues, o sea, seguía ahí en lo mismo, yo fue puta, no me voy a dormir otra vez, pues como que me entró así la desesperación, la Ujú. angustia, y como a las 2 de la mañana llamé a la línea de apoyo psicológico de la UDA. Boba. Parce, sí, o sea, yo estaba Wow. desesperadísimo, pues porque no era como que yo estuviera ahí como que medio dormido y despierto, no, estaba súper cansado, pero mi mente no se apagaba, Parce, entonces pero nada, qué bueno que hiciste eso, qué bueno que dijiste como, voy a buscar ayuda en este instante, que hasta ahora a mí así, no se me hubiera ocurrido como yo a quién llamo a esta hora, nada, me tengo que aguantarme este desespero hasta mañana. eso, pero esa fue mi pregunta, como yo a quién llamo, no, pues, ¿quién está 24/7? Esta gente, Ujú. y se demoraron un rato en contestarme, pero sí, o sea, como que sí me contestaron, entonces era una Wow. psicóloga. Pues súper comprensiva como con el asunto de que del insomnio, me hizo varias preguntas, me dio un seguimiento Ujú. y Ahí mismo en esa llamada, o te dijo sí, como en que, esa ok, llamada, pues me hizo como unos ejercicios de respiración, de autorregulación, de no sé qué y eso me ayudó un montón, pues como ujú, que ya después de eso como que yo me calmé y y entonces ahí sí volví a intentar a dormir y estaba así como en ese estado que uno está como medio despierto, ok, medio dormido, pero por lo menos ya ahí como a las 4 ya estaba pues para poder intentar dormir sí, lo que quedaba de noche. Entonces ese día todo bien. Y me acuerdo que en la llamada ya me dio como que, pues me dio unas recomendaciones de higiene del sueño, no sé qué, entonces ujú. como que vuelva a intentar hacer esto, no sé qué, y si no, vuelve y llama. ¿Y qué cosas te Entonces yo... recomendó? ¿Te acordás? No, la verdad, en este momento de lo que ella me recomendó ahí no me acuerdo. Ok, Me acuerdo de otras cosas. Entonces yo, bueno, no, muchas gracias. Bueno, ese siguiente día también pues estaba súper zombie. O sea, como que el cansancio acumulado esos 2 días uf, que no había dormido nada, que no había descansado en realidad y bueno, siguiendo haciendo. Pero, pero a mí, pues como que descubrí con esas cosas que me pasa una cosa particular y es que a pesar de que mi mente está como medio cansada, mi cuerpo mucha energía, o sea, como ok, que sigue haciendo y bueno, ok. entonces las cosas que tenía que hacer las hice normal y ese miércoles por la noche, entonces sí, me pasó otra vez lo mismo, como que yo, No, ¿qué fue es puta, esto tan horrible, angustiante?
Entonces, pero lo que ocurría es que yo ya me estaba predisponiendo a que no iba a dormir. Es Claro, como que no, fue claro. puta esta noche, ¿será que sí? Yo siento que Y no como tengo tanto que, sueño. y como que un poco de, yo tuve también una temporada ahí medio de, bueno, no sé si era tan denso, pero un poquito de insomnio y yo siento que uno le coge miedo al hecho de irse a la Al, cama. al momento de dormir, Ajá, porque parce, es es lo como, no me voy a peor. dormir, entonces, ¿para qué me voy a ir a la cama? Tengo miedo de irme a la cama. Total. O Ay, sea, yo veía no, como que, por ejemplo, pues que las luces de la calle se ay, prendían. O sea, no, como que se iba el sol y se prendían las luces de la calle y yo, fue puta, no, ya casi me tengo que ay, acostar, no no. quiero. No, la angustia que tengo en Eh, este momento, no, no puede ser. era horrible esa sensación. Ujú, Entonces, claro, como yo me había como que asustado, pues sí, ya me había predispuesto, volví a intentar a dormir, como siguiendo lo que la muchacha me había recomendado, todo, pero tampoco lo logré. O sea, ujú, esa fue otra noche en la que me desesperé un montón, lloré, volví a llamar a la línea de atención de la UDA ujú. y me contestó otro muchacho, entonces yo le expliqué como todo lo que venía Mate, y ocurriendo. esta línea de atención que estás nombrando, ¿tenías acceso a ella porque eras estudiante de la UDA o no eras No, estudiante de la UDA ni siquiera? es eso, no, yo no era estudiante en ese momento, eso está abierto al Ah, público, wow, para el que quiera llamar 24/7, uno simplemente pues le explica su problema y ellos lo atienden ahí aún. qué Se demora bueno, un poquito en contestar, eso sí, pero contestan. Pues las dos veces que yo llamé me contestaron. qué Entonces el bueno. muchacho en esa ocasión me escuchó lo que ha ocurrido, le escuchó lo que yo le había contado a la muchacha la vez pasada y el día anterior y las Ujú, recomendaciones que me dio. Y él me dijo, bueno, como esto se está convirtiendo como en una cosa, pues como regular, ujú, lo mejor va a ser que pida una cita de psiquiatría y de psicología presencial, ujú, porque pues es posible que esto vuelva a ocurrir. Y ese mismo día el muchacho me hizo otros ejercicios ahí de respiración, no sé qué, y nuevamente, pero ya otra vez a las 4 ya estaba como volviendo a dormir. ujú. Entonces, pero con esa angustia, o sea, ese mismo estado pues de entre despierto, entre la vigilia y el sueño, Sí, y súper duro. que no termina uno Entonces, descansando casi. exacto, o sea, era terrible. Entonces yo ese jueves en la mañana pedí la cita, sí, y me la dieron para la siguiente semana como el lunes, con psiquiatra. Y bueno, pero entonces yo ese jueves yo, no, eso va a volver a pasar. Pues como que yo me empecé a sentir así mal. Y cuando eso justamente estaba el toque de queda por la noche, o sea, era Ajá, como toque de queda por la noche y toque de queda al fin de semana. sí. Y entonces yo como a las 11 de la noche, no, era un poquito más tarde, como a las 12 yo sentí que yo otra vez no iba a volver a dormir. Entonces, entonces coge y llamé a Sara, que cuando éramos novios, y le Ujú, dije, ¿me puedo ir ya para tu casa? Porque siento que no voy a dormir. Y ujú. ella que es que, pues si puedes, de una. ¿Te Entonces ya, escapaste? sí, entonces, parce, yo no sé, o sea, como que, pues todo salió muy bien porque yo pedí un Uber, Ajá. parce, alguien aceptó, me llevó de ahí a Envigado a Sabaneta, que era donde vivía Sara en ese momento, y pues, y esa noche pasó una cosa muy charra porque nos paró la policía, y ¡Ay! En el entonces, Uber. sí, ¡Ay, entonces, pues que Mateo! ustedes. Yo me escapé varias veces en ese toque de queda y nunca me paró nadie. Parce, muy de buena. Pues sí, pero es que escucha, es más increíble porque nos para la policía ahí por la avenida de Sabaneta Ajá. y entonces el señor como, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué no están? Ay. ¿Tienen permiso? ¿Qué? Parce, cuando pues yo vi a ese policía y yo casi me le pongo a llorar. Yo, señor, vea, la verdad es que yo estoy con insomnio desde hace 3 días, no sé qué, le conté, le eché todo el cuento, parce, así, pero como que él vio mi cara de desesperación, que él dijo, no, bueno, hágale, siga. Ay, ay, Parce, no nos ay. cobró multa, no nos dijo nada, el Uber se quedó callado, pues no dio ninguna explicación y ya, y Wow. seguimos, y yo, gracias, papito Dios. Ay, total, baby. Parce, súper de buenas, entonces Wow, ya pero esa, qué policía tan empático. parce, es súper empático, y yo, pues sí, yo creo que él vio mi cara de desesperación, es que yo esos días estaba como un culo, o sea, No, claro, me imagino, ojeroso, ajá, me nada. imagino las ojeras, todo. Y entonces, parce, menos mal eso, pues ese policía nos dejó pasar y no nos cobró ni nada, pues.
¿Y te Y bueno, sirvió irte para otro lado? que, parce, o sea, yo dormí con Sara, ella me abrazó y yo Caíste. descansé. Ay, O qué sea, rico. era, pues era lo que necesitaba en ese momento. Ajá, ajá. Entonces, como que yo viendo eso, como que le dije a Sara, como déjame quedar aquí este fin de semana y me quedé con ellos ese toque de queda Sí. todo el fin de semana viviendo ahí. Pues y ella y el papá súper amables Ujú. y todos amorosos y bueno, entonces ese fin de semana descansé pues una belleza. Qué bueno, Y entonces, merecido descanso después de todos parce, esos sí, días. totalmente. Entonces, luego el lunes tuve la cita, Ajá. tuve la cita de psiquiatría, que fue muy interesante porque yo como que iba un poquito predispuesto a que me iban a mandar pastillas de una vez. Yo pensaría eso también. Sí, parce. Yo, varios estaba ahí, me va a dar unas pastillas y con eso ya duermo. Pero en realidad, pues un psiquiatra súper, yo no sé, pues como muy consciente de que ese no podía ser el único remedio. Ujú. Y entonces me dijo, podemos hacer una cosa, podemos empezar como un tratamiento, podemos implementar unas cosas de higiene del sueño diseñadas solo para usted, Ajá. para que mire si usted solo puede regular eso, o podemos de una vez medicarlo a ver qué. Sí. Entonces yo le dije, no, bueno, intentemos como con las Ensayemos medidas de primero. higiene del sueño, a ver qué ocurre. Entonces él me dijo, listo. Entonces me preguntó como, pues como, cuáles eran mis hábitos antes de acostarme a dormir y la verdad es que en ese momento yo no tenía ninguno. Era como que, bueno, ya acabé lo que tenía que hacer, apago todo y me lavo los dientes y a dormir. Y entonces, entonces él como, no, bueno, vamos a hacer una rutina que le va a indicar a su cerebro Que es que, hora de ir a dormir. que es hora de ir a dormir, que todo está bien y que es hora de ir a dormir. Entonces, la rutina que creamos Ujú. fue que por ahí media hora antes del horario que yo quisiera tener, entonces tenía que apagar como todo lo digital, o sea, Sí, como nada de computador, nada de celular. Me tomaba una bebida caliente sí, como para relajarme, para darle espacio al cerebro de apagar, me acostaba y en ese espacio sí. leía el tiempo que considerara prudente que yo ya sintiera que estaba como cansado. Ujú. Y entonces cuando ya sintiera que estaba cansado, cerraba y dormía. Ah, Eso fue ok. como que a partir de la conversación en esa cita, A lo que y llegaron, pues. exacto, a la rutina. Entonces yo, listo, no, 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 qué buena rutina, qué bueno que no estoy medicado, qué bien, vamos, si se puede. Entonces esa noche yo súper juicioso, hice toda la Todos cosa. los Entonces, pasos. parce, todo. Entonces como que yo terminé de estudiar, entonces yo dije, me voy a acostar a las 12 que es una hora para mí prudente. Mateo, ¿qué es eso tan tarde? Entonces yo listo, a las 11:30 apagué todo, pam, 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 me tomé mi té. Entonces ahí es mi encuentro con la literatura, porque Ok. yo dije, ¿qué voy a Que leer? elijo. ¿Qué Claro. elijo? Ajá. Puta, no me voy a poner a leer una cosa así, un ruso bien existencial para llevarme a la mierda, pues, mientras estoy en insomnio. Necesito leer una cosa, pues, amable conmigo. Y entonces, como que en esa pregunta, yo dije, voy a leer algo que yo ya conozca, pues, para Ujú. no sorprenderme, para yo estar tranquilo. Ok. Y entonces, resulta que yo hacía un tiempo yo ya me había leído el primer libro de Harry Potter y me Sí. había gustado y tenía como ese proyecto pendiente y yo, parce, esta es la oportunidad. De Me voy leer a todo leer Harry Potter. Harry Potter. Entonces, claro, una historia que conozco, una historia que yo ya sé cómo acaba, que no me va a sorprender, pues que estaba pensada originalmente para niños. Esta es mi oportunidad de dormir como un bebé. Ay, yo ya sé para dónde va eso. Entonces, entonces yo, listo. Desde ahí comencé con el segundo. Ah, Esa, porque, pero ¿cómo así? Si ya habías leído el primero, ¿por qué no lo repetiste? pues porque, no sé, dije como, no, no, pues todo bien. Ya voy a seguir con el segundo. Está bien, está bien. ¿Y los Entonces, tenías ya y todo? yo tenía hasta el tercero, Ok, tenía como los primeros tres, ok. y entonces el segundo, bueno, entonces comencé el segundo, y esa noche no funcionó. Evidentemente. Entonces con la cita del psiquiatra, él ya me había preparado para eso. Él ya me dijo, Ok, vea, esto no va a funcionar por ahí en las primeras 3 semanas. ok. Ya usted no va a recuperar su ritmo de sueño
por ahí en 3 semanas. Pero entonces lo que tiene que hacer es como que usted va a hacer esa rutina. Usted se intenta dormir y si después de un rato siente que no se ha dormido, vuelve otra vez, entonces se para de la cama, se toma un té, se toma algo, Wow. Ok. vuelve porque lo que va a indicarle, lo que le va a indicar al cerebro es como que, pues como Estos que pasos significa que nos vamos son, a dormir. exacto, es Ajá. como, esto es para dormir, punto. Sí. Entonces ya, entonces esa noche no me acuerdo, pero creo que lo hice como otras 2 veces, o sea, como que la de las 11:30 y me tocó Mateo ya pararme. acabando con una caja de tés. Exacto, Iba en el parce. cuarto libro en una sola noche. Total, parce, pero bueno, entonces como que esa rutina me ayudó, pues porque ya, digamos que, pues como que estuve así varios días, Ujú. como que implementando esa rutina, haciéndola 1 o 2 veces en la noche, porque todavía me costaba levantarme. Pero yo siento que lo que más me ayudó fue eliminar ese miedo a dormir que yo estaba sintiendo en esas primeras Claro, 3, 4 noches. claro. ¿Y cómo Y eliminaste ese miedo? pues justamente fue como que, pues como que la conciencia de que no pasa nada malo si no me duermo, o sea, como Ok. que, listo, no me dormí, voy a volver a intentarlo. Ajá. Listo, no me dormí, voy a volver a intentarlo. Ya. Pero también me acuerdo entonces que el médico me dijo otra recomendación porque yo le había contado pues toda la historia y me dijo como, no, procura dentro de lo posible no dormir con Sara, porque si no, se te va a volver como pues como el medicamento, entre Claro, comillas, claro. Y al que después, vas a entonces, recurrir. cuando Sara no esté, ¿qué vas a hacer? Ujú. Exactamente. Que, parce, en una, pues como en un adelanto, eso me ocurrió cuando Sara Fast se fue, forward. Ah, parce, ¿cuánto tiempo parce, después? ella se fue como en septiembre y o sea, como estábamos como en mayo, como 4 o 5 meses después, y se volvió pues otros veces Ay, episodios de no, insomnio. Mateo. Pero bueno, pues como que ese momento de generar esa rutina de sueño, de al ejercicio de leer, parce, a mí eso pues me cambió mi, mi relación con el sueño. ¿Y con la lectura Porque de alguna forma? Y entonces, claro, entonces por eso yo digo que como con la lectura juvenil, Ok. porque, porque entonces ya como entrando pues ya fuera como del contexto y hablando más específicamente del ejercicio del encuentro con los libros, Harry Potter, yo me demoré, o sea, yo No, solo pues a leía ese Harry Potter, ritmo se demora una semana en leer todos los no, libros. tampoco, no, eso como es de largo. No, yo solo leía Harry Potter antes de dormirme, o sea, era Ajá. el libro que leía antes de dormirme y no lo leía en ningún otro espacio. Y me demoré un año en leer Wow. los 7 libros. Parce, Wow. y fue una lectura que yo disfruté tanto, o sea, como que me impresionó mucho, pues porque digamos que dentro de esa formación de literatura, uno a veces adquiere ese prejuicio de que la Total. literatura, pues como infantil o juvenil, es una literatura un poco hecha sin tanto cuidado, sin tanto esmero. Ujú. Pues como que tiene unos elementos o carece de ciertos elementos que uno considera como de valor. Pero yo leyendo Harry Potter lo que me di cuenta fue que es todo lo contrario, o sea, es que es una historia muy bien cuidada y que si uno tiene toda la disposición de acercarse a ella, pues como de encontrar ahí, lo que ves que hay un montón de elementos de, pues desde la parte literaria como de, Ujú, de ujú. desarrollos de personajes, de recursos narrativos que están presentes, que son súper enriquecedores y uno se divierte un montón, o sea, Y qué chimba que además estabas estudiando literatura, como que podías sí, sí, estar sí. viendo un poco como viendo el rayos X del libro mientras lo ibas leyendo. Exacto, Ujú. claro. Y entonces a mí me comenzó a pasar una cosa muy, muy particular y es que, bueno, como que las primeras, no sé, o sea, a mí me costó mucho tiempo ordenar mi ciclo de sueños. Ujú, En verdad fueron como 2 meses que estuve súper desordenado. ujú. Eh, y me pasaba una cosa que como estos libros de Harry Potter son como episódicos, yo no sé si tú te los has leído, No. eh, parce, recomendadísimo.
Pues como que ellos hacen una cosa, entonces se despiertan, tienen su desayuno, tienen sus clases, les pasa alguna cosa y se van a dormir tranquilos. Ok. Entonces a mí lo que me pasaba era como que se iban a dormir y entonces yo, bueno, yo también me voy a dormir. ¡Qué lindo! Entonces era como una señal, pues como que yo no leía por capítulos, sino Hasta como que que se por fueran a días de dormir. ellos. Exacto. ¡Qué lindo! Entonces, súper charro, me acuerdo mucho de eso. Y también, pero también llegó como cuando ya tenía más regulado el sueño, lo que me pasa era como que, parce, estoy leyendo, no quiero dormirme ya. Ay, no, O sea, Mateo. no, como que quiero seguir, pero ¿qué va a pasar? Y yo, puta, pero es que se me va a pasar la hora de acostarme, no. Entonces, sobre todo con los últimos libros que son unas, pues que es de verdad súper enganchadores, era Ujú. como que no, o sea, me toca leer más tiempo antes de mi hora de Sí, dormir si sí. quiero, si no quiero sufrir. Y lo Entonces, hiciste, súper empezaste a leer bueno. antes. Sí, sí, empecé a leer un poquito antes y así los acabé. Y entonces, como que Harry Potter, para mí, esa lectura de esos libros pues, está estrechamente relacionada con un periodo como extraño de mis hábitos de sueño. Ujú, ujú. Entonces, pues también le tengo mucho cariño a esas historias porque me ayuda a regular el Claro, sueño, me ayudó un montón a reevaluar esa relación con la literatura, pues esa categoría de literatura juvenil, claro. porque entonces después de que yo terminé Harry Potter, lo que yo hice fue seguir con los Juegos del Hambre. Ok. Parce, ¿Y y esa es tenés todavía otra, esa rutina ahora? sí, Ok. sí, sí, sí. ¿Y qué O estás sea, leyendo? yo Para dormir. ahorita, no, no, bueno, pero ya sí puedo leer cosas como más, más difíciles. Pero, por ejemplo, lo último que me leí antes de dormir fue uno de ciencia ficción, uno que se llama Nosotros, Ok, que es de un autor ahí desconocido. ok, ok. Eh, pero bueno, pero sí, pues como que ya no tengo tanto problema para si leo algo como más difícil, pues Porque como más además ya, crudo, más ya también violento. se fue el miedo, que era eso, Sí, como sí, que sí. necesitabas que ese miedo estuviera acompañado de algo amable. Exacto. Y pues en mi vida como que todavía yo tengo ciertos momentos en los que tengo insomnio, Ujú. pero esa rutina me ha acompañado. Entonces una crisis de insomnio de un día, yo hago la rutina, entonces me levanto varias veces en la noche, tomo el té, leo, todo, pues súper, súper bacán. Qué bueno. Pero luego de los Juegos del Hambre leí también otras cosas como estas categorías, de estas recomendaciones de BookTok de fantasía. Sí, sí, sí. Entonces Y las también, o sea, como que disfrutaste. hay, las disfruté un montón, me Ujú. encanta, pues es una categoría de literatura que me gusta mucho y que creo que tiene muchos prejuicios y en verdad no, pues hay Qué un chimba, montón de cosas valiosas. los convertiste como en libros para ir a, ya no eran para ti libros de literatura juvenil, sino libros de para ir a dormir de adultos. Eh, Exacto, sí, Sí. totalmente. Entonces pues fue un episodio de mi vida como muy, muy acompañado por la literatura. Qué Entonces lindo. eso Baby, fue y muy lindo. estabas como... Porque yo me acuerdo que cuando me contaste muy por encima esta historia, me hablaste de un club de lectura que teníamos. Ajá, Claro, sí, eso, sí, estos episodios de lectura, de lectura de insomnio, ajá. coincidieron con que nosotros estábamos en el club de Alomo del Libro, estábamos leyendo El verano en que mi madre tuvo los ojos Ah, un verdes. libro así sencillito. Así, facilito, fue para nada triste Para ni nada nada. triste, para nada estresante. Justo una historia para Total, dormir. exacto. Parce, y a mí lo que me pasa es que yo, pues, tuve que parar de leer como, como que yo tenía el hábito de que yo me sentaba a leer, pues, que la lectura era una cosa a la que yo le dedicaba el tiempo. Ujú. Y durante ese episodio de insomnio, como que yo no era capaz de leer. Ay. Entonces, pues, Solamente no en era ese capaz. momento antes, ok. Sí, o sea, en el día yo no era capaz de leer, Ok, no me concentraba, los pensamientos por ahí. O sea, solo el momento de lectura antes de irme a dormir era como en donde yo podía como realmente entregarme. Creo que también está influido justo por eso, porque era claro, una historia que yo ya conocía. claro. Cambio yo leer ese el verano, No, parce, eso era no, no, como no, pues no soy capaz, no soy capaz. no, no.
Y para eso que ese club de lectura estaba entrando en un tiempo de la Colombia profunda, entonces yo dije, no, yo no voy a leer eso, porque era, estaría llena de peces y esos cuentos de Sofoco. Entonces todo es una cosa súper estresante. Fue un tiempo en el que yo tuve que parar de leer muchas cosas, o sea, como que no voy a leer. Leo lo de la universidad como porque tengo, pues, y lo de por la noche para tranquilizarme. Ay, no, Mate, ¿qué es esa historia? O sea, estás desrecomendando el club de lectura de Lomo del Libro. No, la estoy desrecomendando para gente con insomnio. Si tiene insomnio, no participe. No, por favor, no. Eh, pero luego, pues, claro, entonces tuve que dejar de leer eso, pero luego ya un tiempo después me puse al día y qué buenas lecturas, muy recomendadas. Mate, qué historia tan divertida. No me la esperaba para Ah, nada. qué bueno. Gracias por contármela con tanto detalle. Me encantó No, oírla. no, no. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Me encanta el proyecto y me alegra mucho siempre conversar contigo, A Nati. mí también me alegra mucho siempre conversar contigo y no veo la hora de que vuelvas a Europa para que estemos más cerquita. Ya está. ¿Eh? Baby, te mando un beso gigante y un abrazote. Bueno, un beso y un abrazo y que estés bien y Chaito. que duermas bien. Tú también. Que encuentres un buen libro para dormir bien. Gracias. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la conversación de hoy. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.